Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, a los que están en persona y a los que están virtualmente. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de conferencias Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica. Hoy tenemos dos grandes conferencias y, como siempre, la idea del ciclo es tener un investigador más consolidado y uno más junior. Hoy tenemos a dos investigadoras muy consolidadas ambas. Y vamos a dar inicio con la primera conferencia. La primera conferencia tenemos el placer de tener a Mónica Bolufer Peruga, quien es catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Valencia. Trabaja en historia sociocultural e historia de las mujeres en la época moderna, sobre todo en el siglo XVIII. Tiene en este tema numerosas publicaciones, varios libros como Mujeres e Ilustración, La construcción de la feminidad en España del siglo XVIII, Amor, Matrimonio y Familia, Antonio Pons, Viaje fuera de España, La vida de la escritura en el siglo XVIII, Mujeres y hombres en la historia, una propuesta pedagógica y docente, entre muchos otros. Ha dirigido varios proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia y Universidades y también ha participado en diversos proyectos europeos, como y es integrante y liderado el equipo español PEER de Public Renaissance Terranet entre 2019 y 2022. El día de hoy, Mónica nos va a presentar una conferencia que se titula Ver el mundo a través de cartas y libros, horizontes locales y globales del siglo XVIII. Mónica. Bueno, pues nada, muchas gracias. Disculpad el retraso, que ha sido íntegramente culpa mía por ineptitud cronológica. Y bueno, agradecer a Manuel Herrero y a José María García Redondo la invitación para discutir una parte de la vida académica de Sevilla que me la desconocida. Sabía que la escuela estaba aquí, pero no había estado nunca, por lo cual es un enorme placer descubrir el lugar y a sus investigadores conectados y en presencia, y ver a amigos y amigas y colegas con quien tengo relación y colaboración desde hace muchos años. Yo quería arrancar con una constatación bastante evidente, y es que los horizontes de una vida no están delimitados solo por el contexto físico y geográfico más real, más palpable, más inmediato, que rodea a una persona o a un grupo, sino también por los horizontes imaginados, proyectados o incluso divisados en la distancia. Unos horizontes que el contexto global, cultural, intelectual, político, económico, social de una época, las circunstancias locales y familiares y la propia iniciativa personal permiten configurar dentro de ciertos límites variables que pueden ser más o menos rígidos o flexibles. En esta conferencia, bueno, quizá el título sea un poco pretencioso y en ese sentido espero no defraudaros, porque realmente lo que voy a hacer es revisar algunas de las formas en que la historiografía actual está empezando a repensar, ya lleva un tiempo, repensando el papel de las mujeres y del género en los procesos de movilidad y de circulación cultural a nivel transnacional, y luego ilustrándolo con dos casos de estudio bastante concretos de los que me he ocupado últimamente, que yo no sé, digamos, los investigué por separado, pero que tienen cierta relación en el sentido de que ambos implican mecanismos para representarse el mundo a través de la distancia, más que a través del desplazamiento físico, mediante la lectura, entendida como apropiación, y la correspondencia. Estas investigaciones forman parte del proyecto Cirkel, que no es el que se ha mencionado en la presentación, sino otro distinto, del proyecto europeo Circulating Gender in the Global Enlightenment, que llevamos en marcha en la Universidad de Valencia desde 2019, financiado por el European Research Council, y en el que colectivamente pretendemos ofrecer una aproximación transnacional y transatlántica, en cierta medida, a la circulación de los modelos de género en la Europa y el mundo colonial del siglo XVIII, con una especial atención a la Europa del Sur y a la perspectiva hispana. Más concretamente, hace no mucho publicamos mi compañera Elena Serrano, miembro de este proyecto, hace poco, y yo, un artículo en la revista de la Universidad Pompeu Fabra, Entre Mons, Journal World History, en el que pretendíamos precisamente contribuir, porque ya es algo que no somos las primeras en señalarlo, desde luego, pero contribuir de alguna forma a reforzar el diálogo entre la historia global y transnacional y la historia de las mujeres y del género. Dos historiografías que Julia Calvi llamó hace tiempo dos historiografías experimentales, ¿no? Dos historiografías
mucho interés por la autocrítica, ¿no? Por la reflexión, y que sin embargo todavía no han explotado del todo sus posibilidades de interactuar, a pesar de las diversas iniciativas de los últimos tiempos. Hay muchas formas de hacerlo. Valeria nos presentará una distinta, ¿no? Y bueno, quizás ese es el reto, ese es lo apasionante, que se puede hacer de muchas formas distintas, no todas al mismo tiempo, y pues lo tratamos de hacer cada una y cada uno pues, desde nuestros propios instrumentos, nuestras categorías, nuestras formas de trabajar. En nuestro caso, uno de los enfoques que nos interesa es entender la movilidad en un sentido más amplio, que abarca no solo a las personas que viajan, que se desplazan físicamente, sino aquellas que consiguen ampliar sus horizontes personales y, al hacerlo en cierta medida, mover los horizontes de su época, imaginando muchos mundos diferentes a través de lecturas, conversaciones y experiencias, y no necesariamente a través del desplazamiento físico. Hace tiempo que se viene subrayando que la ilustración fue en gran medida una respuesta a los crecientes contactos transnacionales y a la conciencia de los actores de la época de vivir en un mundo cada vez más integrado por efecto de distintos procesos de la circulación de ideas y personas gracias al desarrollo del capitalismo mercantil, el mercado del libro, los desplazamientos y la construcción de los imperios coloniales. En ese sentido, bueno, yo venía leyendo en el tren y se me ha mojado con la lluvia una parte del libro reciente coordinado por Neil Shafir y Jean-Paul Roudiès sobre cosmopolitismo e ilustración, y ellos insisten con mucha razón en que el cosmopolitismo pues, se remonta bastante más atrás de la ilustración, pero también subrayan cómo en el siglo XVIII experimenta un empuje particular que es ya de que el mundo conocido para los europeos, me estoy refiriendo aquí al cosmopolitismo visto desde la perspectiva europea o occidental. Hay otras, en sus libros también, en el libro también lo explican, otras tradiciones, otras formas de entender el mundo global que no tienen nada que ver, o que tienen poco que ver con la herencia europea. Pues en el siglo XVIII hay un empuje en particular, que también se puede analizar desde muchas perspectivas. Y tampoco es algo completamente nuevo. La historiografía clásica de la Ilustración ya venía señalando cómo la comparación entre modelos sociales, religiosos y políticos dentro y fuera de Europa, a través de los viajes, de la reflexión erudita, pero también de la experiencia cotidiana, propició reflexiones que sirvieron para fortalecer la crítica a los saberes recibidos. Como ha estudiado recientemente Silvia Sebastiani, recordado en un libro reciente, L'Héritage de Lumière, Antoine Lilti, la reflexión sobre en qué consiste la naturaleza humana, en qué se cifran sus diferencias y sus similitudes con respecto al resto de objetos de la historia natural, los animales, y en qué consisten las diferencias internas de los humanos en términos de raza, género y nación, debe mucho a los viajes dentro y fuera de Europa, a las expediciones marítimas, la etnografía, la esclavitud a gran escala, pero también los recorridos en Europa, incluidos sus confines meridionales, septentrionales y orientales. ¿De qué manera experimentaron las mujeres esa creciente conciencia de un mundo interconectado y cómo contribuyeron a ellas? Si me conocéis, sabéis que a mí me interesa especialmente trabajar estos temas desde una perspectiva de género. Lógicamente, todas las mujeres no son iguales, ni todos los hombres son iguales. Cuando hablamos de personas que no viajan y que se relacionan con el mundo desde su lugar, no quiere decir que sean las mujeres y los hombres los que viajan. Las dualidades no son tan simples, pero de alguna forma pensar desde el punto de vista de las mujeres es, en cierta medida, pensar desde experiencias que muchas veces no pasan por el viaje físico, aunque veremos con Amelia que también. Son preguntas estas, ¿no? ¿Cómo participan las mujeres y dentro de qué límites en la circulación de ideas, prácticas, objetos y de la propia movilidad física? Son preguntas que solo recientemente se ha empezado a plantear la historiografía. En general, el interés creciente de los historiadores por las dimensiones transnacionales de la Ilustración y más generalmente por la historia global ha llevado consigo una fuerte fascinación por lo que Jean Delis, en una contribución suya a un debate de past and present sobre microhistorias, historia global, llamaba, y además mucha gracia, los UCIs, ¿no? Unusually Cosmopolitan Individuals, ¿no? Individuos extrañamente cosmopolitas, ¿no? Es decir, aquellos sujetos que llevaron vidas muy móviles, que atravesaron fronteras geográficas, culturales, religiosas, lingüísticas y políticas, y además dejaron por escrito
rastros de sus experiencias, con su propia pluma o, digamos, a través de documentos que registran sus movimientos. El resultado es que las biografías globales, ese tipo de historia, esa que es una de las formas de tratar de aunar microhistoria y historia global, las biografías globales tienden a ser masculinas, no siempre, lo sé, pero con más frecuencia y a focalizarse en unos tipos particulares de hombres, no ni siquiera todos los hombres, sino exploradores, viajeros, científicos, diplomáticos, comerciantes, misioneros, agentes del imperio, a veces también intermediarios locales. Perdura así una cierta imagen dicotómica o del puzzle se transmite, yo creo que a veces de manera involuntaria, una imagen que sigue contrastando la existencia móvil y aventurera de los mediadores culturales, brokers, passer, go-betweens del siglo de las luces, con la vida supuestamente más sedentaria y menos conectada de las mujeres, incluso de aquellas mujeres que pertenecieron a sus mismos medios sociales e intelectuales, ¿no? Élites, cultivados, etc. En otro terreno historiográfico, la historia intelectual del cosmopolitismo ilustrado, en sus vertientes más clásicas, es decir, el cosmopolitismo entendido como una filosofía, como una forma de identificación con la humanidad en su conjunto, no solo se ha concentrado en figuras masculinas, sino que ha obviado casi completamente el género en sus preocupaciones. Y el capítulo de Silvia Sebastiani en este volumen, se no lo he puesto porque salió hace poco y no lo han incorporado al PowerPoint. Enlightenment Cosmopolitanism sería un ejemplo clásico de un volumen dedicado al cosmopolitismo ilustrado en el sentido más tradicional, el cosmopolitismo en el pensamiento de una serie de filósofos masculinos, y digamos, cosmopolitismo como ideal, mientras que el libro que mencionaba de Cosmopolitanism and Enlightenment, de Rubies y Safier, tiene otro enfoque completamente distinto y entre las distintas novedades que incorpora está este capítulo de Silvia Sebastiani, donde señala cómo la reflexión de la Ilustración intentó construir una historia del mundo y del progreso de la humanidad en el que las mujeres ocupaban un doble papel fundamental, ¿no? Como agente civilizador y como reproductoras de la especie. No es algo nuevo, es algo que ya viene desarrollando la historiografía, pero yo creo que la síntesis que hace Silvia ahí es muy reveladora. En este sentido, bueno, pues mi interés es contribuir a revisar esas concepciones más clásicas de lo que puede entenderse como cosmopolitismo. Lo digo ahora con la boca pequeña, porque después de leer el libro digo, bueno, en realidad ellos ya lo han hecho, ¿no? Y lo mío es algo más modesto. El cosmopolitismo entendido no solo como una teoría desde el punto de vista de la filosofía del siglo XVIII, como un politismo moral, internacional, legal, sino también como una práctica vivida, una experiencia y una autorrepresentación. Es decir, esas prácticas, incluso si nos ceñimos a lo estrictamente europeo, estas prácticas de las élites europeas de moverse en las redes transnacionales que unían las cortes, las embajadas, las academias, las sociedades científicas, artísticas, literarias y reformistas, es decir, la República de las Letras, la conciencia o la pretensión de situarse por encima de las estrechas identidades nacionales y la complejidad intelectual y estética con aquellas personas que se entendían como sus iguales, ¿no? Las clases cultivadas en cualquier nación civilizada. Entre esas élites cultivadas, el cosmopolitismo no se limitaba a una curiosidad o a una práctica, sino que podía incluir una convicción profunda, la idea de que todos los seres humanos comparten una común humanidad, definida por la capacidad para ejercer la razón y la sensibilidad, es decir, la capacidad para experimentar simpatía y en ese sentido poder reconocer una humanidad común más allá de las diferencias culturales, étnicas, etc. Ideas con un fuerte potencial universal, aunque su aplicación concreta estuviera atravesada constantemente por sesgos e intereses de género raciales e imperiales, ¿no? Esta dimensión del cosmopolitismo es la que defiende Anthony Grafton en su libro La Ilustración y por qué todavía nos importa. Y ahí, por supuesto, se podría entender un cosmopolitismo desde abajo, prácticas de vida cotidianas impuestas por las circunstancias y las estrategias en entornos multiculturales, social y étnicamente mixtos de distintos tipos. Entendido en esos distintos sentidos, es decir, el cosmopolitismo identificado con formas de movilidad más amplios, quizá Safier y Jean-Pierre Rubies diría, bueno, eso no es del todo cosmopolitismo. Es cierto, ¿no? Pero las fronteras son difusas. El cosmopolitismo como filosofía
digamos que en sentido más clásico, no hay duda de que las mujeres, o al menos algunas mujeres, participaron de esos tipos de cosmopolitismo, aunque con límites y circunstancias particulares. Y eso se puede analizar a distintos niveles. En primer lugar, como decía, como resume el trabajo de Silvia Sebastiani, que en realidad es un balance activo, es decir, que sintetiza y al mismo tiempo renueva una tradición que se remonta a los años 80, se ha estudiado la gran importancia crucial que el género y las mujeres tienen en la emergencia y el desarrollo del concepto de civilización absolutamente central en el pensamiento de la Ilustración y en el legado de la Ilustración al siglo XIX. Las mujeres como agentes civilizadoras y al mismo tiempo como beneficiarias del proceso de civilización. Y el género como uno de los medidores, ¿no? Un barómetro de civilización aplicable, ¿no?, al análisis de las distintas sociedades ya en el siglo XVIII. Una serie de ideas que no solo se manifiestan en la filosofía o la historia, y especialmente la historia filosófica de la Ilustración, sino que se plasman en los relatos de viajes más sencillos, ¿no? En segundo lugar, se ha empezado a estudiar la contribución de las mujeres a la República de las Letras desde una perspectiva transnacional a varios niveles: la difusión y circulación de obras escritas por mujeres, la manera en que las escritoras se situaron y operaron en las redes transnacionales, construyendo su propia imagen a través de las redes de correspondencia, a través de la circulación de grabados, de imágenes de las autoras, las funciones de las saloniers como anfitriones y mecenas, y sus colecciones internacionales. Todo eso son elementos que aparecen en un volumen que hemos coordinado mi compañera Laura Guinot y también Carolina Rutrat y yo en el marco del proyecto Cirken, y que verá la luz en un par de meses con el título de Gender and Cultural Mediation in the Long 18th Century. Es decir, las mujeres en redes de traducción, correspondencia, viajes y como autoras que se mueven en fronteras internacionales. Y ahí aparece una serie de figuras que cumplen, podríamos decir, algunas cumplen los requisitos más clásicos, ¿no?, para ser entendido como cosmopolita del siglo de las luces, autoras que escriben en varias lenguas, que se mueven entre fronteras, etcétera, y otras a través de otros mecanismos. En tercer lugar, también lleva un tiempo siendo palpable el interés por estudiar las figuras y los escritos de las mujeres que viajaron, extendiendo además ese interés más allá de por donde empezó, que fue por el estudio de las equivalentes femeninas de los viajeros de Grand Tour, ¿no? Los viajeros del 18, finales del 17, bueno, las viajeras que corresponderían más o menos a ese mismo espíritu con diferencias. Hoy en día, además de ese perfil, pues conocemos y nos interesamos también pues, por los viajes de viajeras emblemáticas y conocidas, como Nelly Wortley Montagu o Madame de Staël, pero también de otras que viajaron, incluidas aquellas que acompañaban a sus padres o maridos en sus destinos imperiales. Un ejemplo conocido es el de Elizabeth Marsh, ¿no?, estudiada por Linda Colley, cuya vida, digamos, azarosa, pues transcurrió por casi todos los rincones del Imperio Británico, más por circunstancias que por voluntad. Y otras más, ¿no?, las princesas que, junto con las damas de corte que las acompañaban, atravesaron las fronteras entre monarquías, las monjas que surcaron el Atlántico y el Pacífico para fundar establecimientos religiosos y que justifican que Nicolás Pellegrini hable de ellas como la clausura portátil, es decir, más de clausura, pero que se mueven, digamos, que viajan miles de kilómetros para ir a fundar otro lugar y luego sí, allí se entran en clausura, pero mientras que les dicen no bailado, ¿no? Vamos, eso es un anacronismo, que no viajan por placer, viajan para cumplir con una función, ¿no? Pero, renegadas, mujeres esclavizadas que marcadas a la fuerza y embarcadas como esclavas. En su conjunto, las historias de la movilidad y de la migración han ampliado considerablemente la gama de individuos que se desplazaron en la época moderna, también el 18, hombres y mujeres, libres y esclavos, de diversas etnias, creencias religiosas, de orígenes,
y también los enfoques renovados que hacen hincapié en la movilidad no lineal, sino escalonada, de ciclo vital. Y ahí me gustaría citar, que tampoco he incluido, son mis lecturas más recientes, el dossier coordinado por Pablo Hernández Sau y por Elsa Barroso sobre movilidad en el mundo ibérico, lo que ellos llaman non-linear staggered mobility, ¿no? Esa movilidad, digamos, no tan heroica, sino más bien como reiterada a lo largo de una vida. Pero todavía seguimos necesitando saber más sobre aquellas personas que no viajaban, hombres y mujeres, pero imaginaban el mundo y significaban las distancias a través de sus conexiones familiares, epistolares, o de sus lecturas, o de la circulación de objetos, la circulación de imágenes. En ese sentido, se ha puesto en valor el papel de las mujeres como mediadoras de conocimiento, por ejemplo, a través de la traducción y la adaptación local de saberes o la circulación de cartas y noticias entre comunidades intelectuales de distintos lugares. Un ejemplo muy interesante es el de María Angela Ardinghelli, una intelectual napolitana que ha estudiado Paola Bertucci y que ella no viajó nunca, pero digamos, actuó conectando los círculos intelectuales de Nápoles y los de la Académie des Sciences de París. Obviamente nunca perteneció, bueno, quizá no tan obviamente, pero nunca perteneció, pero actuó pues, como de broker entre esos dos espacios de saber, de forma que Paola Bertucci habla de ella como, digamos, que protagonista de unos viajes del conocimiento en los que actuaba como mediadora cultural. Y es que precisamente la diferencia entre sujetos móviles y otros ligados a las circunstancias locales no es en absoluto una dualidad rígida, porque, como decía al principio, los horizontes de una vida se componen de algo más que los lugares en los que realmente vivimos e incorporan aquellos soñados, envidiados o avizorados. Y yo miro a mí que aquí a Juan Pro e imagino que, supongo que viajar, la utopía es también una forma de viajar, ¿no? Imaginar otros mundos. En otro ejemplo muy interesante, el de Emma Rothschild y su libro The Inner Life of Empires, ella estudia las redes del conjunto de hombres y mujeres de la misma familia, la familia de los Johnston, una familia escocesa en la cual los varones cumplen distintas funciones comerciales y burocráticas en los más remotos rincones del Imperio Británico, mientras que las mujeres, algunas los acompañan, pero otras, en este caso las hermanas, permanecen en Escocia, en la casa, digamos, de la familia, y desde allí, digamos que se mantienen informadas y movilizan las redes de correspondencias que los enlazan a todos ellos y también a sus conexiones amistosas e intelectuales. Y, por continuar con más ejemplos, pues la amplia producción y circulación de saberes espaciales en el siglo XVIII, obras de geografía y viajes, objetos e imágenes, que incluyen mapas, globos terráqueos, libros de trajes, por ejemplo, tuvo como resultado una creciente presencia del conocimiento geográfico en la educación de las élites y de las clases medias en el siglo XVIII y en sus prácticas de sociabilidad. Y si nos detenemos a pensarlo, por ejemplo, los exámenes públicos a los cuales eran sometidos jóvenes caballeros, pero también damas, doncellas nobles, para exhibir la formación recibida, acrecentando el prestigio cultural y social de sus familias nobles, solían incluir ejercicios prácticos sobre mapas de esferas terrestres, objetos conocidos que están presentes en la retratística real y nobiliaria, por lo menos desde el Renacimiento, pero que en el siglo XVIII se hicieron más frecuentes como objetos y como presencia en los cuadros. Este es un retrato que Agustín Esteve hizo de una de las hijas de los duques de Osuna, los famosos duques de Osuna del XVIII, retratados por Goya en otro retrato familiar. Poco después de que se celebrara en 1797 un examen público al que se sometió a 4, es decir, a 2 varones y 2 hijas, exceptuando a la hija que era muy pequeñita entonces, nunca me acuerdo de los nombres de pila, pero bueno, estos cuadros, es decir, fueron encargados por la duquesa a continuación, al año siguiente del examen, y lo representa apoyándose en una esfera terrestre. El poema que aparece al lado no es de este examen, sino de otro anterior, de 1763, que tiene lugar en un entorno distinto, menos académico, más cortesano, en el Palacio de los Condes de Parcel, en Valencia. Una familia con conexiones italianas, lo cual viene muy al caso para esto, pero no me da tiempo a explicarlo. Entonces, se publicó una relación en verso de ese acto en el que se examinó, se repartieron tarjetas para que los presentes, autoridades civiles, religiosas, militares y eclesiásticas y nobles,
damas y caballeros, se les repartieron unas pequeñas tarjetitas para hacer preguntas al chico y a la chica, que eran dos adolescentes, que tenían 15 y 16 años respectivamente, Cayetana y Joaquín, es decir, hermano y hermana, que comparecieron para examinarse de una serie de conocimientos, ¿no? Todos comunes, se insistía en que los asistentes podían preguntar, insistir, digamos, indistintamente al chico o a la chica, con excepción del latín, que solo se le preguntaba al chico. Y los versos los versos con el típico tono del elogio cortesano que se publican dando a conocer este acto incluyen estas referencias, ¿no? Ya se levantaba al cielo, se bajaba a la tierra, ya el otro mundo pasaba, ya se volvía ligera, ya salía de la China, ya se entraba en la Noruega, ya amanecía en Holanda, ya estaba en Inglaterra, ya por el mar navegaba, ya caminaba por tierra. En toda mi vida he visto, señora, más andariega. Es la referencia que se hace a los extensos conocimientos, bueno, habría que entrar, ¿no? El tipo de examen que esto significa, el tipo de pedagogía que esto significa, que demuestra a la joven con su dominio de preguntas sobre la esfera terrestre y tal. Bueno, al joven se le somete al mismo tipo de examen, pero de alguna forma en los versos subrayan quizá más la paradoja en el caso de la joven, de la que no se espera que luego en su vida real recorra la China, quizá la Noruega, la Holanda y la Inglaterra sí, si se casa con un diplomático, pero la China ya queda un poco lejos. Entonces, esa paradoja entre una vida menos móvil y la exhibición de conocimientos se subraya de forma particular. Y también en esa línea, en el sentido de recordar cómo el leer o aprender sobre el mundo puede servir para ampliar los horizontes, escribe en su discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, Josefa Mar, aconsejando a las mujeres que aprendan geografía para obtener un conocimiento del mundo que les permita hacer un buen papel en las conversaciones y ampliar, eso me parece muy interesante, no solo eso, que también, sino ampliar con la imaginación los horizontes de una vida que podemos pensar, ella imagina, un tanto limitada. Josefa Mar fue hermana de un virrey en América y madre, su único hijo, murió en las revueltas precisamente de la independencia. Mientras que ella vivió toda su vida, que sepamos, entre Madrid, Zaragoza y en una localidad próxima a Zaragoza donde se refugió durante la guerra del francés. Es decir, de nuevo, una vida más limitada geográficamente que los hombres o algunos de los hombres de su familia y su clase. Y ella escribe, la geografía es un estudio divertido y útil a toda clase de gentes porque proporciona el ver desde su retiro la extensión y división del mundo, ver desde su retiro. Y también no basta conocer la situación local de los pueblos, importa mucho más saber lo que contienen de raro y las diversas costumbres de las gentes. Es decir, una declaración netamente ilustrada. O sea, se trata solo, como un poco en el examen memorístico que hemos visto antes, de saber colocar en el mapa una serie de capitales, sino de, digamos, conocer la variedad, ¿no? la variedad cultural humana. En ese sentido, las declaraciones o los consejos de Josefa Mar, que nunca salió de Madrid, Zaragoza, que sepamos, comparten espíritu con los de otra dama que sí que viajó muy ampliamente, Leonor de Almeida, marquesa de Alorna, nacida en Lisboa, que vivió en Viena como esposa de un diplomático austríaco, en París y en Inglaterra como exiliada, y que escribía a su hermana, traducido del castellano, de la traducción que hace Wanda Anastasio, que es la mayor especialista en la marquesa de Alorna. Mi viaje me ha sido útil. La variedad de gentes y de costumbres ha aumentado considerablemente el número de mis ideas y, si puedo decirlo sin reparo, ha corregido muchos errores de mi imaginación para gran provecho del corazón. Tanto, de nuevo, la idea de la variedad de gentes y costumbres como digamos, una enseñanza, ¿no? de los viajes, en este caso reales, y en el de la ilustrada Josefa Mar y Borbón, imaginarios, ¿no? A través de la lectura de los relatos de viaje y de los libros de geografía. Este es el artículo que os comentaba en el que, este es otro escrito también en colaboración con Elena Serrano, digamos que en el marco del proyecto hemos experimentado, y la verdad es que ha sido
muy placentero y enormemente útil, y que por lo menos he aprendido mucho hacerlo en colaboración. Hemos escrito ese artículo, digamos, más bien programático, pero también que es un trabajo de investigación y que empezó entre bromas y veras cuando Elena, que tiene familia en Tenerife, y yo, que tengo, digamos, lazos de infancia y afectivos con Menorca, porque estábamos en agosto, cada una de nosotras en nuestras respectivas islas de vacaciones, pero aprovechamos pues para consultar archivos, un poquito, tampoco nos matamos, y entonces resulta que descubrimos, no es que las descubriéramos, en los dos casos se trata de figuras que nos habían dado a conocer algún trabajo anterior sobre ellas, no es que las encontráramos radicalmente en los archivos, pero bueno, pues entonces resulta que yo descubrí la figura de Joana de Vigo en Menorca y ella la de María de Betancourt en Tenerife. Y empezamos un poco en broma y decimos, un día tenemos que escribir un artículo sobre nuestras mujeres de nuestras islas. Pero luego nos lo fuimos contando y entonces realmente al final lo escribimos de verdad y yo creo que fue un proceso muy interesante porque nos permitió reflexionar sobre las semejanzas, sobre las diferencias y sobre el significado de las islas, y además este tipo de islas secundarias, quiero decir, que no se pueden equiparar del todo a las zonas de contacto en sentido de zonas de colonización, ¿no? En contacto entre culturas con una gran diferencia y con una relación de poder muy, muy establecida, pero que de alguna forma pues, nos hacían pensar en las posibilidades y los límites que lugares como estos, ¿no? Islas pequeñas, pero que al mismo tiempo fueron nodos estratégicos del comercio y de la geopolítica europea e imperial, ofrecían a personas que no viajaban, simplificado en este caso en mujeres, que obviamente sería aplicable también con diferencias a hombres que compartieran sus circunstancias. Elena trabajó en el caso de María Betancourt, yo trabajé en el caso de Joana de Vigo, pero lo hicimos cruzando todo el tiempo y nuestras introducciones, digamos, cruzando todo el tiempo el análisis y sacando conclusiones conjuntas. En el caso bueno, pues sería un poco nuestra geografía, ¿no? Menorca en el Mediterráneo occidental y las Canarias en la ruta hacia América y África. Joana de Vigo es una mujer noble. Esta foto es el salón de la casa, una de las casas de la familia, que es la llamada por los ingleses Golden House, esa casa roja que está, bueno, en realidad se llama Sant Antoni, es la casa roja que está en estilo neoclásico a la entrada del puerto de Mahón, a la derecha. Si habéis ido alguna vez, si habéis llegado a formar alguna vez a la isla, a la elevada, en la zona que se llama Sant Antoni o Saltra Banda. Y esto es el salón de esa casa en el momento en que se firmó un convenio entre la familia, los descendientes de la familia que viven en Barcelona, pero mantienen esta casa como casa de vacaciones, y el Museo Ínsula para ceder el archivo. De forma que el archivo familiar, parte de esa rama del archivo familiar, porque hay otra rama que está en el museo, en el archivo diocesano de Ciutadella, se ha cedido y está digamos, depositada en el archivo público, y la biblioteca sigue estando ahí. Ahí están los libros de la biblioteca de la familia. Yo creo que bastante tal cual se quedó como biblioteca de los siglos XVIII y principios del XIX, y hay un convenio para que se puedan consultar con un sistema un poco, ya que luego lo cuento, con un sistema un poco peculiar, ¿no? A la casa no se puede ir. Se trata de una familia de la pequeña nobleza de la isla que tenía, digamos, sacaba sus ingresos de las propiedades rústicas. Ya sabéis que la agricultura en Menorca es una isla rocosa, por tanto, digamos que las propiedades rústicas son propiedades relativamente pobres en los territorios, complementadas por los negocios. De forma que en esta familia, como en otras, los mayorazgos pues, le daban la tierra, mientras que los hijos segundones, parte de la iglesia, pues se podía dedicar a los negocios. Negocios que desde Menorca enlazan con todo el Mediterráneo, como intermediarios y transportistas de vino, trigo, plomo, tejidos, menaje doméstico, que, como pude descubrir en el archivo familiar, se compraban y enviaban desde Odessa, Constantinopla, Sicilia, Malta, Alejandra, Murcia, Argel, Barcelona, Marsella, Sète y Mallorca, con negocios que en algunos casos tenían alguna ramificación en Cádiz y Ferrol e incluso en América y Filipinas. Las cartas cruzadas entre los miembros de la familia, entre sí y con sus socios y agentes, capitanes de navíos, comerciantes franceses, banqueros alemanes,
se nos muestran calibrando inversiones de riesgo e interesándose por las coyunturas políticas y militares que inciden en los negocios y que aparecen ahí esporádicamente en las cartas, desde la represión de los judíos por parte del bey de Argel a los esfuerzos del Imperio turco para aplastar la revuelta griega. No parece que haya un gran interés político, sino un interés material sobre si eso, por ejemplo, hace o bajar el precio del plomo. Los perfiles de las mujeres de la familia aparecen, como, y eso no es ninguna sorpresa, más desdibujados en los papeles. Pero aún así se atisba, ¿no? La figura de la madre, Joana Esquella, que ejerció como jefa de familia durante su viudez, y otras figuras femeninas que aparecen un poquito pues, pidiendo pensiones, invirtiendo cambio marítimo en los negocios, o enviando notas, cartas, saludos, noticias y regalos a parientes y amistades de ambos sexos en la isla y por todo el Mediterráneo, contribuyendo así a engrasar las redes de amistad, de negocios y de parentesco que son indisociables. Aparecen también, eso es un inciso, pero que me parece muy bonito, algunas otras mujeres de condición más humilde, por ejemplo, dos criadas, que en 1749 manda una mujer que debía ser una amiga o a lo mejor una familiar, desde Mallorca la manda a Ciutadella diciendo, digamos, por encargo del padre de familia, del padre de Joana de Vigo, para que sirvan allí. Y le dice que no ha encontrado viudas, que es lo que quería, porque una de las viudas que entrevistó dice quiere pasar la mano, o sea, ninguna se quiere embarcar para un viaje que para nosotros hoy es corto, pero que no deja de ser pasar el canal entre Mallorca y Menorca, que es una navegación para lo que es el Mediterráneo, pues bastante áspera, ¿no? Todavía no. Entonces, bueno, pues se las manda encargadas al capitán y diciendo que tienen que pagar más de lo que pagan en Mallorca y que quedan comprometidas, así que si no les gusta, es decir, si no se entienden bien amo y criadas, entonces no podrán servir en ninguna otra casa de la isla, supongo que por miedo a que difundan algo, ¿no? Lo que es un universo muy pequeño, y se volverán a su isla, ¿no? Entonces me parece interesante cómo estas mujeres de condición humilde viajan cuando las mujeres del mundo de los negocios lo hacen raramente y más bien viven en la isla. Joana de Vigo no salió de su isla, que sepamos nunca, a diferencia de sus hermanos o muchos hombres jóvenes de la isla que se formaban. Había una gran tradición, sabéis que Menorca estuvo prácticamente todo el siglo XVIII en manos británicas, durante un breve periodo, pero muy influyente, en manos francesas. Y ya incluso antes del periodo de gobierno francés había la tradición de que los jóvenes de las clases comerciantes y letradas de la isla iban a formarse muchas veces a universidades francesas del sur de Francia, especialmente a Montpellier y a Avignon. No, obviamente, en el caso de las mujeres. Que sin embargo, aunque es más difícil captarlo que en el caso de los hombres, pudieron beneficiarse de las particulares circunstancias locales del 18 en Menorca, que lo convirtió en un foco, podríamos decir, de ilustración más potente de lo que la pequeña población, no voy a pretender convertir en París ni nada por el estilo, pero es decir, más potente proporcionalmente a lo que el pequeño tamaño de la isla y su escasa población podrían implicar, porque digamos, su carácter estratégico en las disputas imperiales en el siglo XVIII y esos cambios de gobierno hicieron que el flujo de libros extranjeros fuera especialmente intenso, que la actividad inquisitorial se suspendiera durante los prácticamente 70 años de gobierno británico y que el influjo francés fuera muy importante, no solo británico, ojo, eso se subraya más, también el francés muy importante en la cultura material, donde hoy todavía un fresco de la casa de la familia Olivos, que se puede visitar, pues reproduce el frontispicio de la enciclopedia. Bueno, pues un florecimiento cultural que tiene sus peculiaridades, entre otras el hecho de que se produjo en catalán, es el único territorio de la corona de Aragón que mantuvo el catalán como lengua de cultura en el siglo XVIII, a diferencia de Valencia, en Mallorca y en buena medida también en Cataluña. Digamos, el contexto local y el contexto familiar son importantes para entender lo que es los escritos que dejó atrás, que fue por lo que me interesó Joana de Vigo. Cartas familiares y amistosas, algunas,
y también algunos muy poquitos registros de asuntos familiares y de negocios, y también 9 cuadernos pequeños en tamaño de cuartilla, quiero decir, que son traducciones en algunos casos y en otros notas de lectura o extractos de varias obras francesas, en todos los casos, salvo alguna que no está identificada, y yo creo que en este caso probablemente fuera castellano. Todas ellas anotadas o traducidas al catalán. Textos que cubren preocupaciones centrales en el pensamiento de la Ilustración: la historia civil y natural, los viajes, la educación, la estética neoclásica, la devoción interior y la crítica al fanatismo religioso, temas, digamos, caudales de la Ilustración a nivel general, y también en la obra de los eruditos locales. En su caso se trata de una contribución modesta, es decir, no son textos originales suyos, son, insisto, traducciones, muchas veces traducciones parciales, y no simplemente notas de lectura, es decir, fragmentos que ella a veces resume y otras simplemente copia. Pero bueno, lo pollario. ¿De dónde saca de alguna forma la inspiración o cómo llegan estos textos a sus manos? Pues muy sencillo, a través de la biblioteca familiar, que todavía hoy se conserva y que se puede estudiar. Una biblioteca relativamente rica y moderna, unos 500 obras en 1.400 volúmenes, es algo, digamos, sustancial para tratarse de una familia de la pequeña nobleza, y que destaca por su abrumadora composición francesa, es decir, el francés es la lengua mayoritaria con mucha diferencia, el escaso número de obras religiosas y la elevada proporción de libros científicos y técnicos, sobre todo de saberes prácticos, incluyendo libros de viajes que no son muy numerosos, pero que evocan destinos exóticos. Y 4 de los 6 libros que ella tradujo o anotó son ediciones que todavía hoy están en la biblioteca familiar, y por tanto nos consta que los consiguió allí. Ella tampoco había mucho donde buscar. Entre ellos las notas de la historia universal, que es esta, un recorrido que abarca desde la historia de Egipto a algunos episodios de la historia clásica. Las aventuras de Aristonaus, que es una obra menos conocida que las aventuras de Telémaco de Fenelón, que fue un bestseller de la época, una obra de gusto clasicista ambientada en la antigua Grecia, con el tono moralizador propio de la época, en la que podemos imaginar que quizás Joana de Vigo se identificaría con los protagonistas de la historia, y especialmente con Sofronín, que ve llegar al viajero Aristonaus. ¿No? La novela es una historia de un hombre que ve llegar a un viajero que lo visita recurrentemente y le cuenta sus viajes hasta un día que no llega, y es porque el viajero ha muerto. Entonces a mí me gusta pensar en esta mujer que vive en su isla y que no viaja, pero ve llegar, ¿no?, a los barcos, incluso literalmente, ¿no? La casa en la que vivió está sobre el puerto de Ciutadella, de Mahón, se ve, y la casa del familiar en el puerto de Mahón también, es decir, desde ambas casas se puede ver literalmente la entrada y salida de los barcos. O, por ejemplo, proyectarse en este mapa, que es un mapa de los viajes de Telémaco, no de Aristonaus, la obra de Fenelón, sacado de la biblioteca familiar. Este lo fotografió de la biblioteca familiar. Es el mapa de la obra, pero que viene a ser, mutatis mutandi, el mapa casi un poquito más extendido de los negocios de la familia Vigo-Esqueda. En otros casos, por ejemplo, extracta la historia natural de Buffon, una obra gigantesca, de la que ella hace unas pequeñas anotaciones, que se detienen su atención en aquellas cosas llamativas, singulares, excepcionales o curiosas, maravillas geológicas en particular, en una época en la que los viajeros cultivados solían hacer un espacio en sus recorridos para visitar minas, y guiados por el interés práctico, pero también volcanes, montañas y cavernas, movidos por esa sensibilidad estética que empezaba a poner en valor lo sublime y lo pintoresco. Por tanto, de nuevo, es una obra que evoca un poco un viaje libresco, como más literalmente está, bueno, y por supuesto, ella no hace referencia a eso en sus notas, pero en la obra hay ilustraciones de muchísimas cosas, de animales, etcétera, y también de distintos pueblos del globo. O la historia general de los viajes, que ella también anota, y en la que, en lugar de seguir el orden geográfico del original, que parte de Canarias para llegar hasta Vietnam, digamos, extracta cosas que le llaman la atención, siguiendo un orden temático, ¿no? De nuevo, curiosidades vegetales, animales, poniendo especialmente énfasis en aquello que le resulta exótico por su aspecto o su propiedad, ¿no? El plátano,
plátano es exótico en ese momento en Menorca, no en Tenerife, bueno, sí, en Tenerife también, lo vendía más tarde. El árbol que produce sangre de dragón, el árbol del agua, el bambú que da mantequilla, no sé yo, el árbol del pan, animales peculiares como los monstruos del río Zaire, etc., ¿no? Y otros prodigios naturales. Y reserva sus páginas más extensas a describir el hospital de Goa, en clave del imperio portugués en Asia, fundamental para el comercio, y de nuevo ahí yo creo que no es demasiada especulación pensar que le pudiera encontrar algún paralelismo o ayudarle a interesarse por ese tema la experiencia del puerto de Mahón, que tenía una isla del Lazareto en la que todavía existe, funcionaba un establecimiento de cuarentena para las tripulaciones recién llegadas. En ese sentido, más allá del caso particular de Joana de Vigo, que insisto, yo no creo que sea una ilustrada en mayúscula, ¿no? En el sentido de una intelectual, como a veces se ha presentado, no, yo creo que es algo más modesto y en el fondo más interesante. Son las experiencias de una cierta lectura ordinaria, ¿no? La lectura de alguien que lee, que anota, que no tiene por qué hacer reflexiones sesudas sobre lo que escribe, a lo mejor tampoco tiene la capacidad para hacer reflexiones sesudas, pero que anota curiosidades, aspectos que le llaman la atención y que le permiten viajar a través de los textos y de las ilustraciones en el tiempo y el espacio. Desde la antigüedad clásica de Aristóteles, de la Historia Universal o de Ifigenia, que es una obra de teatro que también traduce, al amplio recorrido por el mundo que dibuja la historia natural de Buffon y el compendio de la A. Y libros unos y otros en los que está el viaje muy presente. En cierta medida, podríamos decir que hace suyo el mundo y que lo traduce, o su mundo, ¿no? El mundo que se puede imaginar a escala de las pequeñas cuartillas que escribió, que encabezó con su nombre, con una cierta voluntad de autoría, ¿no? Que es un poco ingenua, pero también conmovedora, ¿no? Eso de poner en las notas, estas notas las escribió Joana de Vigo tal día, y en ese sentido, pues que le permitió traspasar con la imaginación los confines de una isla que nunca rebasó en su vida real. Paso muy rápidamente sobre el segundo caso, para que no se haga más tarde. El segundo caso que quería evocar es el de la correspondencia epistolar, que en el caso de Joana de Vigo no me he detenido porque las cartas, ella también escribe cartas, ¿no? Pues cartas de amistad, de familia, pero donde se cuelan pues, las noticias sobre el tiempo y cómo afectan las embarcaciones, sobre la vida social, sobre la familia, sobre los viajes de sus hijos, ¿no? El que va a Roma en peregrinación, el que se marcha a China, entonces, de alguna forma el interés por tener esas noticias. La correspondencia fue sin duda otro mecanismo que permitió a muchas personas que no viajaban trabar contacto con espacios diferentes de aquellos en los que discurrían sus vidas cotidianas. Me he interesado por estudiar un repertorio que es conocido, la amplísima correspondencia de Francisco de Miranda, del general Miranda, conservada en el archivo que se llama Colombeia, en el Archivo General de la Nación en Venezuela, afortunadamente digitalizado. Y dentro de ese archivo me ha interesado estudiar la correspondencia de mujeres, que es bastante nutrida. Hay más de 300 cartas, bastantes más, escritas desde muy distintos lugares, desde Cádiz, París, Londres y otras localidades francesas o inglesas, desde Gotemburgo, Santo Domingo, Filadelfia, Nueva York, y dirigidas a Miranda en varios lugares de aquellos en los que transcurrió su vida, ¿no? Desde su juventud, una vez dejada Caracas, en España sirviendo como militar, a su vida, a sus viajes por Europa y su vida, digamos, en la Francia de la Revolución y luego en Inglaterra. Las mujeres que le escriben son más de una veintena, contando aquellas que hayan una correspondencia un poco más seguida, aparte de otras ocasionales o de notas simplemente de cumplido, de circunstancias, en distintas lenguas y con diferentes circunstancias personales y sociales, que incluyen esposas o viudas de revolucionarios franceses, de diplomáticos suecos o británicos, mujeres de las grandes familias del patriciado neoyorquino o de la burguesía gaditana, junto con otras más humildes y algunas de quienes no sabemos, o yo por lo menos no sé prácticamente nada. En este caso, la ironía o el interés está en el hecho de que Miranda es, digamos, un cosmopolita de libro, podríamos decir. Cosmopolita ilustrado de libro que se convierte en un revolucionario universal o con ansias de universalidad de libro, ¿no? Y en ese sentido a mí me resultaba pues, interesante e incluso divertido
contrastar las cartas, ¿no? Ver cómo mujeres que describieron, y que no quiere decir que fueran mujeres con una vida completamente local, unas sí, otras no, cómo de alguna manera imaginan o contrastan su vida con la vida mucho más móvil, sin duda, de él, o se manejan en ese mundo de las conexiones internacionales. Para mí es especialmente interesante, no puedo detenerme en ello, el hecho de que hay cartas en distintas lenguas y de distintas procedencias. Todas ellas, o al menos algunas de ellas, fueron conscientes de la fama que como viajero fue cultivando Miranda. Y digo cultivando porque no se trata solo de que viaja, sino que él de alguna forma construyó de sí mismo y con cierto orgullo esta imagen, ¿no?, de un hombre cosmopolita que se siente en su lugar, en las élites cultivadas, desde San Petersburgo a Estambul y a Estocolmo, ¿no? Por ejemplo, cuando era todavía un joven militar, Pepa Luque, uno de sus amores, le escribe desde Cádiz, cuando se marcha hacia Madrid, pidiéndole que le mande la Fundación de Ruta. La Fundación de Ruta era un documento que en los diarios de viajes de la época solía acompañar al diario de viaje propiamente dicho. La Fundación de Ruta era una especie de extracto de los lugares, ¿no? Se sale de aquí a tal día, se llega a tal otro, que servía como guión a los propios viajeros para luego componer, si es que deseaban, un relato de viajes pasado en limpio para legar a su familia o incluso para publicarlo. Se ha interpretado esto como una especie de posesivismo amoroso, ¿no? Quiere saber en todo momento dónde está él, ¿no? Y yo casi creo que eso es una visión un poquito tópica. A lo mejor había algo de ello, pero yo lo veo más como una forma de proyectarse, ¿no? De un poco de viajar por persona interpuesta. Hay otras manifestaciones interesantes, por ejemplo, por parte de Susan Livingston, que es una mujer de una familia, podríamos decir también, de una familia arquetípica, ¿no?, de la Revolución Americana, ¿no? Su padre fue uno de los firmantes de la Declaración de Independencia y es el primer gobernador de New Jersey tras la independencia. Su madre, una mujer también profundamente comprometida con la causa patriótica, y la familia vivía en Liberty Hall, que era el centro, digamos, uno de los centros neurálgicos de la discusión política en los años previos y posteriores a la independencia y la construcción de la nueva república, con los congresos, la aprobación de la Constitución, etc. Entonces, Susan Livingston, que trata con Miranda durante varios años, le escribe cuando vuelve él a Europa, esperando, ¿no?, que sus observaciones sobre, de nuevo, ¿no?, las hombres y costumbres, ¿no?, las gentes y las costumbres, la misma idea que hemos visto expresada en Josefa May y en la Marquesa de Alorna. De alguna forma proyectan en las expectativas de observar las costumbres distintas, proyecta también en él una especie de identidad americana compartida que contrasta pues las virtudes del Nuevo Mundo, sea Nuevo Mundo del Norte, o sea Nuevo Mundo del Sur, contrastada con Europa como un lugar, digamos, decadente y depravado, todo ello en un tono humorístico muy característico de esta corresponsal en particular. O Catherine Hall, la esposa de un diplomático, de un cónsul británico, le escribe pues, pidiéndole que imprima en algún lugar una descripción de sus viajes porque será la más interesante jamás escrita. Bueno, esa proyección en Miranda del viajero ilustrado, que no solo debe viajar, sino que debe hacerlo con utilidad, observando las costumbres, y debe producir un relato de viaje para utilidad, por supuesto también para entretenimiento, pero digamos como el discurso retórico es para la utilidad de sus compatriotas. Y frente a ello, los pequeños viajes, entre comillas, de las mujeres de Jane Austen, es una dama girondina cuyo marido estuvo en prisión con Miranda con dispares consecuencias. Miranda fue finalmente liberado y Austen fue guillotinado, y Delphine Austen, que se exilió, como tantas girondinas de París, cuando llegó el terror, digamos, le escribe desde Baden-Baden, desde Miller, es decir, desde territorios no demasiado lejanos, pero territorios del exilio girondino, esperando volver a encontrarse, y dice, y ella le contará mis famosos viajes, ¿no?
con una cierta ironía, contrastando esos viajes menores, por así decirlo, de ella misma con los viajes de un viajero ilustrado como Miranda, o como sería el propio hijo de Delphine Gustin, que se hizo famoso en el siglo XIX con sus relatos de viajes. De alguna forma, y no quiero alargarme mucho más, las mujeres que escriben a Miranda, desde sus circunstancias de vida menos itinerantes que las de él, menos itinerantes, que no tienen por qué ser fijas a un lugar, sus corresponsales de Madame de Staël, ella misma representa el perfil de la mujer de letras cosmopolita, transnacional, tanto por sus propios méritos y su pensamiento y su escritura, como por el hecho de estar casada con un diplomático. Pero bueno, en cualquier caso, normalmente circunstancias menos itinerantes se muestran, sin embargo, atentas a las noticias lejanas, conscientes de los múltiples lazos personales y políticos que atraviesan las fronteras y los océanos. Y aparecen también, en muchos casos, satisfechas de mostrarse a su modo como mujeres de mundo, como mujeres capaces, por ejemplo, de desplegar el multilingüismo, no solo, es decir, las cartas no solo tienen lenguas distintas porque las corresponsales tengan lenguas maternas distintas, sino también porque algunas de ellas utilizan el francés como lengua franca, no siendo de lengua materna francesa, o bien juegan con el multilingüismo dentro de sus cartas, es decir, usando esporádicamente el italiano para ciertos usos, el francés o a veces hasta el inglés, aquellas que no son de esas lenguas maternas. También aprovechan la inmensa biblioteca de su interlocutor y su disposición a compartirla para pedirle las lecturas que les interesan o que les recomienda y así de alguna forma viajar por el mundo a través de los libros. El caso de Joana de Vigo, como hemos visto, es un caso mucho más modesto, pero por eso mismo interesante e incluso a mí personalmente me resulta conmovedor en esas aplicadas anotaciones y extractos que hablan de curiosidad y avidez por aquello lejano distinto, junto a una adhesión no contradictoria a ello, a una religiosidad católica e intimista. No sabemos hasta qué punto el contacto a través de los libros con realidades exóticas influyó en su actitud vital y su pensamiento, ¿no? Conocer muchas costumbres diferentes no significa necesariamente, podríamos decir, desarrollar ningún tipo de relativismo cultural o de comparativismo. Puede servir para confirmar a cada uno en sus propias creencias. Y ciertamente ni ella, ni ninguna de las ni Joana de Vigo, ni ninguna de las corresponsales de Miranda dejó por escrito ninguna reflexión sobre las formas de acomodar o de interpretar esas diferencias culturales. Los orígenes intelectuales de unas y otras y sus trayectorias biográficas les permitieron a algunas tener una perspectiva más amplia y experiencias cosmopolitas y a otras un bagaje cultural y vivencial muy limitado. No es lo mismo Madame de Staël moviéndose a digamos, con una cierta libertad por las fronteras europeas o Delphine de Gustin que Joana de Vigo en su pequeña isla, ¿no? Algunas se mostraron lucidamente conscientes de las particulares limitaciones que su sexo les imponía en la movilidad y también, aunque no me haya detenido en ello, en la participación política en ese mundo de las revoluciones que vivieron algunas, muchas, por comparación a los hombres de su condición. Todas, en cierta medida, compartieron la certidumbre de que sus propias vidas estaban condicionadas por acontecimientos que tenían lugar a una escala global mucho mayor. Tuvieron, creo, el deseo de relacionarse con quienes habían llegado más lejos que ellas y el interés por conocer y ver más mundo desde su lugar. En ese sentido, creo que puede decirse que participaron de esa creciente conciencia de un mundo ampliado que fue característica común del periodo de la Ilustración, no solo, insisto, de la Ilustración, pero de una forma particular, y el periodo también de las revoluciones, una conciencia que estuvo presente no exclusivamente en las vidas de quienes se movieron y viajaron, sino también en las de aquellos aquellas que, digamos, discurrieron en un entorno local, a veces muy conectado con otros lugares y a veces no tan conectado, o donde las conexiones eran difíciles, precarias o con ciertas limitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por esta increíble presentación que además abre un montón de posibilidades de estudio, sobre todo para los que estudiamos circulación de conocimiento e ideas. Y ahora vamos a proceder a hacer una ronda de preguntas. Si te parece, normalmente lo que hacemos es recogemos varias preguntas del público, con eso después das una respuesta de todo y si hay más, pues hacemos
una segunda ronda. Entonces, que si alguien quiere preguntar. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación, me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo. Y yo tengo una pregunta, porque los casos que has enseñado dan un poco la sensación de un trabajo como muy aislado, muy autónomo. Por ejemplo, bueno, el caso de Joana de Vigo, esta señora que está en Menorca, me preguntaba si ella también pasó por uno de estos exámenes de la joven nobleza del siglo XVIII, no sabemos, o sea, hay información un poco sobre su formación, o un poco, no tanto porque escribía, sino si había alguna voluntad a lo mejor, o tenía una comunidad en la isla donde conversar, o fue un trabajo completamente autónomo, aislado, como de biografía, como de diario personal, ese tipo de trabajo, ¿no? Y las otras que tienen una correspondencia con Miranda también parece que son como muy aisladas. Y sin embargo, una de las características de cosmopolitismo, de ilustración, es precisamente el trabajo en red, las fuertes conexiones que se establecen en este periodo. Entonces me gustaría preguntarte por estas comisiones, si en algún momento hay algún tipo de comunidades femeninas o no, o están simplemente integradas también, o realmente si están actuando o en este periodo todavía de forma muy aislada, más autónoma. Ya. Sí, yo te quería preguntar si este impulso que has dicho cosmopolita como que se acelera o se intensifica en el 18, que no sea completamente nuevo, ¿cuánto sobrevive cuando llega el 19 de verdad? Es decir, después de la revolución y del asentamiento de los estados nacionales, incluso si las facilidades de viajar y de circular los impresos son mayores, me da la sensación, por algunos indicios, de que a lo mejor hay como algún tipo de freno, ¿no? He estado pensando, por ejemplo, en que Joana de Vigo, creo haber visto que muere en 1855, es decir, si no hay alguna huella en sus cosas de que el mundo se vuelve más apegado al terreno, más consciente de las fronteras. Por ejemplo, mi condesa de Nerlén sufre en su casa, que es una casa de hacendados grandes de España, esclavistas, todo lo que se quiera, de esa especie de miedo repentino después de la revolución, de ciertos libros son peligrosos, y por ejemplo ella cuenta que Rousseau, pero había otros autores, pasan a una estantería alta, cerrada, no accesible para ella. No cuenta si accesible para los hermanos varones, pero para ella no puede, ella se las ingenia para leerlo de todas maneras, pero después de 1789, o para algunos después de 1792, o lo que sea, algunas lecturas son peligrosas, no deben circular tanto. El propio Miranda, por ejemplo, también parece como que es un hombre tan cosmopolita del libro, como has dicho, pero que se encuentra en algún momento es una realidad que ya no responde a ese cosmopolitismo, ¿no? Sino que tiene otras lógicas, que son las que han generado las guerras de emancipación y que le dejan completamente fuera de juego. Entonces, esos cambios que son mundiales, no sé cuánto llegan hasta ese nivel micro en el que estás haciendo la observación. Y yo solamente diría, pero por la cronología diferente, ¿no? Es decir, has estado señalando que, bueno, que en efecto, que todo se acelera en el siglo XVIII, ¿no? Pero muchas de las cosas que tú has estado contando, y estoy pensando en la sociedad del siglo XVII, y estoy mucho en relaciones internacionales y intercambios de cartas y toda esta sociedad prácticamente de la conversación en la que las mujeres tienen un rol muy fuerte, veo muchísimos elementos previos y muy anclados, que no son propios ni característicos solo, me parece a mí, de la ilustración, ¿no? Sino que si también tienes algunas pistas, algunas cosas, al menos porque la segunda mitad del 17, ¿no? Esta especie de crisis de la conciencia europea, pero que se nota mucho. Yo en verdad me preguntaba más, me interesa la época mía, pero es verdad que yo, viendo la cronología de esta señora, ¿no? Y como te preguntaba también Amelia, ¿no? Es otra de las dudas que tenía, ¿no? Es decir, esta forma parte de esta sociedad de la conversación, dice Marta Claver, y esta mujer es
esa característica, en verdad es una mujer mucho más local, mucho más cerrada, ¿no? O sea que en ese sentido ella se parecería menos a la gente del siglo XVII y más a las del XIX. Yo creo que hay una especie de claustramiento y puede ser una locura, pero creo que en lugar de continuar, digamos, esa especie de emancipación femenina, no sé si es así, o no para todas, ¿no? Pero en determinados espacios geográficos, esta mujer en Menorca, por ejemplo, con el cambio político el que experimenta esta isla, me imagino que quizá experimenta un proceso todo lo contrario. No sé, es una... Pero bueno. Lili, y cerramos esta ronda. Sí. Bueno, me ha encantado, presentado, muchísimas gracias. Es súper sugerente y yo me veo un poco como Manuel, ¿no? Yo siempre me llevo también a terreno anterior y efectivamente, ¿no? Me estaba recordando muchísimo a los cortos, a estas mujeres que tienen este rol tan importante, la que nos estás presentando de Menorca. Y en ese sentido, yo te quería preguntar, circulación de temas concretos, por ejemplo, temas jurídicos. Es decir, nos has comentado acerca de estas mujeres que se las ven comprando, vendiendo, gestionando, nos estabas hablando además sobre esta Turquía, litigios. Entonces, yo, por ejemplo, para el 16, que yo sé que me estoy reportando demasiado, sí que he encontrado mujeres que se pasan el dato hasta de procuradores, de juristas, de tienes que hacer tal, de tienes que recurrir, y de prácticas que traspasan océanos. O sea, es más, hay una monja que me estoy acordando que está escribiendo que ha pedido incluso que un marinero vaya a Italia a llevar una solicitud al Papa para que quiten un permiso que tenía el monasterio de tener muchas criadas. Es decir, nos están hablando de un componente irlandés que me interesaría mucho saber si hay así otra ese componente y otra cosa, lo del claustro portátil. Me ha encantado. Quería preguntar al profesor, porque justamente creo ahora estoy con un viaje de unas capuchinas, que es un tema que no es inédito este viaje, lo trabajo Sarah Owens, este país capuchins que llegan desde Madrid, y llegan a Lima, Buenos Aires, Chile, etcétera. La información que están brindando sobre que va más allá, no solamente del ámbito geográfico, de costumbres, sino que también esos valores culturales, religiosos, morales, nos habla de este barroquismo de la religiosidad en el virreinato peruano. Hay una parte interesantísima que hay corrientes, hay una monja que tiene unas cuentas del rosario para que se calmen las aguas, le va tirando cuentas del rosario. Sí, se pone mala el estómago y entonces se come las cuentas del rosario y me cura, ¿eh? Sí, es súper interesante y creo que es una fuentes que han sido un poquito menospreciadas, ¿no? Más estudiadas dentro del ámbito religioso, pero no dentro de este contexto de transmisión, cosmopolitismo y viajes que nos está diciendo. Me interesaba mucho ese autor que ha señalado que no podía apuntar. Gracias. A ver, si me tomado aquí notas como no han oído. A ver, así como observación general, claro, cuando trabajamos sobre casos siempre corremos el riesgo de magnificarlo, ¿no? Y yo soy consciente de eso y trato de moderarme, pero a lo mejor he transmitido una imagen demasiado. Cuando lo desarrollo más ampliamente, pues lo matizo todo lo que puedo. Quizá presentarlo más brevemente puede dar una imagen un poco erótica. A ver, Joana de Vigo vive en un entorno que yo he subrayado las conexiones internacionales, se podría leer al revés, es decir, una sociedad muy conservadora, que también, yo creo que está presente en las dos cosas. Una sociedad muy conservadora, pegada a la tierra, una gran presencia de la Iglesia, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto. Lo que pasa es que eso está mezclado con lo otro. E incluso a la hora de interpretar la isla ni siquiera funciona la dualidad de que Mahón es el pueblo, la ciudad burguesa ambiental al comercio y Ciutadella es la ciudad nobiliaria eclesiástica, sino que las cosas están más... Sí y no, las cosas están más mezcladas. Entonces, su familia, por ejemplo, ideas políticas, no tengo ni idea. O sea, yo he mirado la correspondencia no solo de la suya, sino de la familia. Es que hay que aparecen cuentas, granos, alquileres, bla, bla, bla. Postura política, no aparece prácticamente nada. Y los pequeños indicios que aparecen más en 19, porque el archivo familiar tiene poco de 18 y tiene más de 19, apuntan, y eso nos sorprende, a un liberalismo muy moderado, digamos, de importancia bastante conservadora. Es hacia donde, digamos, encamina la familia Feijóo, que ahora siendo alcalde de la ciudad, pues, o sea,
y presidente de no sé qué sociedad de estas católicas, que seguro lo conocéis los de página 19. Quiero decir, yo creo que corresponde a ese mundo de una ilustración sin incidencias y de un liberalismo que luego se encamina hacia un liberalismo, pues eso, moderado, ¿no? Sobre redes y educación, no sabemos. Es decir, realmente lo que hay son pocos fragmentos. Yo no sé cómo se educo, no tengo ni idea. Ni si me preguntas, habría que, yo diría que seguramente en Menorca no había colegios de doncellas. En la pequeña no había colegios de doncellas. Entonces yo diría que en casa, diría que con un preceptor, diría que posiblemente un preceptor eclesiástico, haciéndote un poco la idea, bajo la dirección de la madre, porque era viuda, y que seguramente con un preceptor, y es muy posible que un preceptor que se aprovechaba, pues lo hacían algunas familias, para los niños y para las niñas. Quiero decir, que esto pagaban si tenían 2 en 1, ¿no? No es, eso es lo que yo pensaría. Redes tampoco sabemos, es decir, las cartas que hay no son cartas intelectuales, no son cartas de negocios, son cartas familiares, además muy avanzada de su vida, o sea, los manuscritos son de los primeros años del 19, cuando ella es joven. Las cartas son de los años 40, del 18, exacto, no, del 19, principios del 19, o sea que hay una gran diferencia. Seguramente habría de si se han perdido. Entonces, para mí es una persona que se mueve entre el mundo del 18 y el 19 y que lleva cierta herencia y que leyendo sus manuscritos y leyendo algunas cosas de la familia a veces da la sensación de un decalaje. Es decir, es una familia que vive en el 19 con el espíritu del 18, que a la altura del 19 está anticuado, ¿no? Pero eso se puede leer en clave simplemente de retraso. Bueno, claro, que ¿saben? A la que llegaban las cosas a Menorca no siempre es así, porque a veces llegaban antes por la cuestión de las circulaciones. Yo lo leo más en el sentido de que una persona se apropia de aquello que tiene que tiene a su mano. Me explico, por ejemplo, Buffon causó problemas en la Sorbona por el tratamiento de la inmortalidad del alma y por el tratamiento de la sexualidad humana, ¿no? Entonces, esos pasajes estaban censurados. Las traducciones españolas eran traducciones adecentadas, es decir, traducciones en forma de extractos. Solo había una traducción completa hacia final del siglo, que fue la de Clavijo y Fajardo. Las otras eran, digamos, como extractos adecentados donde los traductores decían se ha suprimido todo aquello que atente contra el decoro y no sé qué. Ella utiliza el Buffon entero. ¿Por qué? Pues porque era el que tenían ahí. A veces no puede no ser por un gran atrevimiento intelectual, sino porque resulta que lo habían comprado en Francia. Muchos de los libros que compran la familia parece ser que son de segunda mano, a través de libros franceses. Y bueno, pues han comprado Buffon y ya está. Y ahí está. Y entonces yo creo que a veces ni siquiera es atrevimiento intelectual, puede ser incluso ignorante. Pues está ahí. Yo qué sé si saben que eso podía ser indecoroso. Pues estaba allí y ya está, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay una cierta apertura que no pasa valentía. A mí me llama la atención que dejaran que una joven, o sea, que una madre viuda y un preceptor, si lo tuvo religioso, pues dejara que esta joven leyera ese libro. Pues a lo mejor ni la dejaban de dejar, el libro estaba allí, a lo mejor yo no sabía ni de qué iba, ¿no? Entonces creo que a veces hay cuestiones que son un poco como contingentes y que no tiene que ver con una línea marcada de una mayor o menor, digamos, atrevimiento intelectual, sino que vienen así un poco como un bricolaje, ¿no? Las mujeres que vienen a Madrid aquí no son mujeres aisladas. Yo quizá ahí, haciendo telegráfica, no, por ejemplo, Susan Livingston se casa, digamos, relativamente mayor y mientras vive soltera vive en una casa que, es decir, salga o no, su casa es un hervidero de noticias políticas. En algún momento dice que no hay forma de leer y de escribir con un poco de tranquilidad porque aquí están saliendo todo el tiempo gente que está hablando del Congreso Continental, de la Constitución, de no sé qué. Entonces, donde la sociabilidad y lo político están mezclados. Por tanto, no son mujeres desconectadas, ¿no? Quizá aquí, al hacer referencias a las cartas, pues puede haber transmitido esa impresión que no es correcta, no me he explicado bien. ¿Cuánto sobrevive el espíritu cosmopolita? Pues vosotros lo sabréis mejor. Es decir, yo creo que sí, o sea, obviamente, ¿no? Digamos, el mundo de la nación, ¿no? La construcción de fronteras nacionales más firmes, pues resquebraja, ¿no? Porque eso da a entender que hubiera habido en algún momento un cosmopolitismo perfectamente compartido y maravilloso, ¿no? Digamos que debilita esos impulsos
cosmopolitas, sí, desde luego. ¿Qué de eso deja rastro en su vida? Pues de nuevo, las fuentes son tan escasas que es difícil decirlo, ¿no? En la Edad Media Menorca vuelve a la monarquía española y en ese sentido ese paréntesis de excepcionalidad cultural queda cerrado y digamos que en el siglo XIX la isla vuelve como un poco al ritmo, podríamos decir, que lleva la monarquía hispánica en su conjunto. Entonces, yo creo que en general es cierto que el siglo XIX, y sobre todo el XIX más a la segunda mitad del XIX, erosiona, ¿no? Esos ideales cosmopolitas sin ninguna duda, y posiblemente sí es un mundo más cerrado. Y mirando hacia atrás, al 17, claro que hay muchas cosas heredadas, ¿no? Es decir, bueno, pues ese cosmopolitismo, no cosmopolitismo, pero esa actividad intelectual social, ¿no? Donde los sociales intelectuales están muy mezclados del mundo de los salones, es lo que se transmite a los salones del 18. Antoine Levy, su libro sobre los salones, demostró muy bien que el salón en el fondo es cultura aristocrática, es decir, no es la república de las letras que en algunos libros como Dina Ullman se había llevado a tomar en su sentido más literal, ¿no? El salón sería esa dimensión democrática, igualitaria de, en el salón resulta que una vez que Voltaire se enfada con el duque de Richelieu y lo reta a duelo, el duque de Richelieu le manda a sus lacayos para que le den una paliza para que le recuerden que no reta a un par de Francia a duelo. A ver, hasta ahí podíamos llegar, quiero decir, podemos estar departiendo en el salón, pero a ver, hay una diferencia, ¿no? Reta a duelo igual, no te puede retar semejante. Entonces, quiero decir que en ese sentido el salón es la cultura aristocrática, pero la cultura aristocrática evolucionada, con una mayor permeabilidad social, aunque no tanta como Voltaire en algún momento se llegó a creer. En ese sentido, sí, digamos que hay continuidades, yo creo que claramente. Yo cuando trabajo en 18 digo eso, hay días que me levanto el modernist y hay días que veo más la herencia como tan clara en el 18 o en ciertos trabajos, por ejemplo en el libro de arte y artificio, y yo miraba hacia atrás y que claro, esto es la herencia de brasilidad, renacentista, no sé qué. Mientras que en otros trabajos me proyecto más en el 19, ¿no? O sea, no sé, porque estamos ahí, digamos, esas continuidades y cambios. Sí hay una ampliación y una mayor difusión social, yo creo que ahí quizá es más la cultura del ingreso en el 18 tiene, claro, un alcance social mucho mayor, en el sentido de los formatos pequeños, las mayores tiradas, digamos, ese público se amplía, ¿no? Emancipación, bueno, yo es que no pienso en términos de si en tal época se produce una mayor emancipación de las mujeres, porque cuando miras es que entonces, pues, ¿emancipación de quiénes? Pues claro, yo qué sé, pues las aristócratas pierden o se erosionan de nuevo parte de esos poderes que han ejercido en una cultura aristocrática y monárquica, pero al mismo tiempo las burguesas a las que Rousseau les promete el dominio del hogar y la influencia no pierden algo que antes tenían. Es que estamos hablando de mujeres distintas. Entonces, digamos, si en un periodo o en otro se avanza en la emancipación de las mujeres, para otros momentos, quiero decir, pues si dices, sí, la Segunda República, pues obviamente sí, pero para el 18 y 19 a mí me resulta muy difícil, porque claro, las escritoras resulta que en el 19 tienen un mayor público y tienen más... No lo sé, no sabría decir si se produce o no, cogiendo segmentos concretos, hablando de, bueno, pues las nobles o las escritoras o las... Pues sí, a lo mejor se pueden sacar conclusiones, pero globales me resulta muy difícil. Y el claustro por es una frase de Nicole Pellegrin, es decir, mujer, Nicole Pellegrin con doble L, en un dossier de hace unos años de la revista Clio que se llama Voyageurs, Viajeras, y que recoge pues, artículos. Creo que el artículo sobre las religiosas, no sé si lo escribe Nicole Pellegrin, pero ella escribe la introducción. Entonces hay un artículo sobre las princesas viajeras, una cosa que también ha trabajado para España María Ángeles Pérez Sánchez, princesas que se casan y atraviesan fronteras, pero no circunstancialmente, sino como parte del sistema dinástico, ¿no? Y sobre las religiosas, y hay algunos otros trabajos.
Y los conocimientos jurídicos, bueno, yo ahí tú, digamos, tú eres la que sabes, ¿no?, de esto, yo no he trabajado eso, sí que me encuentro, o sea, para mí es un tema nuevo, es decir, yo no sé si las mujeres tienen mayores conocimientos jurídicos porque no he trabajado ese tipo de fuentes. En esta familia completa sí que las encuentro, pues eso, pidiendo pensiones, por ejemplo, pues, tengo lo mío, ¿no?, pues mujeres solteras o viudas que escriben a la cabeza de familia, que en un momento dado es el padre de Joana y después es su hijo mayor, y entonces le escribe pidiéndole cosas. Y él en un momento que además digo, ahí me empatizo con él, el pobre. En algún momento se agobia y dice, yo soy un hombre con familia y cercado por muchas obligaciones, y te imaginas el pobre, a ver, tampoco tiene un patrimonio fastuoso, es pequeña nobleza, y entonces le escribe ahí su prima tercera desde no sé dónde, diciéndole que la ayude porque tal y cual, y entonces él tiene que bregar con... Entonces, es la postura también como de cabeza de familia, no aristocrático, en este caso de una familia de la pequeña nobleza, que ejerce esa posición de autoridad, pero que al mismo tiempo es una posición de tener que romperse la cabeza con los escándalos de una prima que le escribe pidiendo la pensión, y dice que a ella sí que no, porque ha divulgado todos los, o sea, que ha hablado mal de la familia en todas partes. Entonces, sí que ves a las mujeres pidiendo, en este caso no es conocimiento jurídico, pero dirigiéndose a la cabeza de familia, que saben que es el que les puede proporcionar pues ayudas puntuales o una pensión, digamos, regular en un momento dado, parecen alquilando casas. Los de ODS y todo eso no son de ellas. Quiero decir, en los negocios aparecen ellos. Yo a ellas hacen invirtiendo a cambio marítimo, que es poner una pequeña cantidad de dinero en una embarcación, y entonces al final de la expedición, pues si según te has perdido y si sacaba beneficio porque el plomo ha subido, porque los turcos no sé qué, pues entonces has ganado más o menos. Entonces ahí como colocas tus pequeñas cantidades en inversiones de ese tipo, ¿no? Y aparecen pues, alquilando alguna casa, alguna cosa así, alguna contabilidad, pero no mucho. ¿Cómo se gestionaba esto cuando eran viudas? Pues no lo sé, francamente. Es decir, si se hace a través de los hombres, si ellas ejercen pero no aparecen en la documentación, no sabría decirlo. Tampoco es un tema en el que me desenvuelva muy bien, lo conocen mejor pues, personas como Paloma Fernández, que ha trabajado en la Universidad de Cáceres, digamos como investigadoras e investigadores que han trabajado sistemáticamente en familias mercantiles y cuál es el rol de las mujeres, ¿no? En este caso, son pequeños negocios. Es una cosa toda a una escala bastante modesta. Hay creo tiempo para unas últimas preguntas. Sí. Pues gracias, Mónica, por la presentación. Te quería preguntar si estas cartas y notas de las mujeres que imaginan otros horizontes a través del viaje o a través de algunas prácticas podrían tener un abordaje desde algo que tú conoces muy bien, que es desde la historia de las emociones o desde una educación sentimental, ¿no? De alguna manera, por el léxico o por los contenidos y de forma por tanto implícita o no explícita, incorporen una justificación de este tipo normativa emocional de por qué ellas imaginan y los hermanos viajan, o porque ellos son los viajeros que deben publicar sus notas como Miranda y ellas pedirles que las ilustren en esos, como guías, ¿no? En esos viajes. Si hay ya, o si hay diferencia entre el 18 y es más el 19, pues es un léxico emotivo que indique que con eso se está interiorizando una experiencia de qué lugar nos corresponde imaginando. Muy interesante. A ver, yo, las menciones a los viajes y eso aparecen relativamente esporádicamente en esta correspondencia, no es algo reiterado. Reiterado es el lenguaje de las emociones en otras claves, ¿no? Pero luego comentaré. Están todas las cartas. Esto aparece, digamos, en muchas cartas como se menciona nada de esto, se habla de otras cosas, no se habla de viajes, ni de distancia, ni de nada. Otra cosa que aparece recurrentemente es el préstamo de libros, ¿no? O sea, digamos, Miranda tiene una biblioteca gigantesca, además, de nuevo, pues, ¿no? Desde los clásicos, en un montón de ediciones en griego y latín, a la literatura de la ilustración, etcétera, y entonces muchas veces le prestan los libros, más a veces ellas le prestan, pero muchísimas veces, como es lógico, es él quien presta. Entonces eso sí que aparece recurrentemente. Entonces, sobre la inversión emocional, ¿no? La proyección emocional a través de esa idea del viaje, de la distancia, de la movilidad, no sé hasta qué punto, a lo mejor si lo releo, si le puedo sacar alguna, no sé hasta qué punto le podría sacar partido porque las referencias son escasas, las he ido explicando. Sobre las diferencias en los lenguajes, sí que acabo de terminar un texto que saldrá en un libro, no este que he dicho, sino otro que saldrá, será el último libro del proyecto a finales de este año,
que coordinan Elena Serrano, Isabel Rubiel y Esther García Moscato, que es sobre emociones, cuerpo y sexualidad. Entonces, yo ahí lo que he hecho es contrastar los lenguajes. Es una cosa que, a mí me sorprendió un poco, decía, esto parece como muy clásico, pero es que estoy convencida que es así. Las cartas escritas en inglés, claro, no es porque sea en inglés, es porque a qué tipo de corresponsal corresponden, ¿no?, a estas cartas escritas desde el marco de una cultura republicana. Las cartas escritas en francés y las cartas escritas en español tienen un lenguaje afectivo marcadamente distinto, normalmente lo estoy hablando de traducción, es decir, unas retóricas emocionales muy diferentes, muy diferentes. Entonces yo creo que en algunos casos se responde a las culturas particulares, es decir, no es ya en inglés, sino en ese mundo de la burguesía revolucionaria americana, republicana, etcétera, etcétera. En otros casos, yo creo que también remite a la circulación, algo que a mí me interesó, que era pensar que, al fin y al cabo, el repertorio literario e imaginario que también modela las culturas emocionales es transnacional manontropo. Quiero decir, por ejemplo, las novelas sentimentales se traducen a muchas lenguas. Se traducen traducciones de prensa en italiano, en español, etc. Eso se lee. O a veces no hace falta traducirlas porque lectores y lectoras españoles leen en francés, digamos, cultivados. Pero, por ejemplo, he descubierto, bueno, no he descubierto, no quiero decir que, bueno, para mí era un tema nuevo, los manuales de escribir cartas no se traducen tanto. Es decir, cuando alguien consulta un manual de escribir cartas, pues si escribe en español, posiblemente consultará. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con el establecimiento de retóricas epistolares que son bastante diferentes, bastante. Por lo que veo, por la muestra, que tampoco ya sé, la muestra pues es sesgada porque no tienes el mismo número, es decir, no es una muestra equilibrada, es un poco... Pero yo creo que hay las suficientes diferencias como para que no sea una cuestión exclusivamente individual, de que lógicamente cada corresponsal pues, también tiene su idiosincrasia particular. Entonces, yo ahí un poco he tratado de reflexionar sobre eso, sobre que a veces o por los tiempos, por ejemplo, las cartas francesas suenan a literatura sentimental del siglo XVIII. Las cartas españolas suenan a literatura del siglo de oro. Entonces, ¿cómo leemos eso? ¿Como atraso? ¿O no? Es decir, como el atraso son repertorios que se utilizan y que se actualizan. Es decir, yo no veo tanto como esta carta está anticuada, a ver, o no. Es un repertorio que es del pasado en la medida en que se produjo en el pasado, pero las comedias del siglo de oro se representaban en los escenarios españoles del XVIII. Entonces, no eran pasado, eran presente. Tú vas al teatro y tú lo ves. Entonces, a ti te da igual que Calderón de la Barca o no sé quién, o Lope de Vega resulta que haya vivido hace mucho tiempo. Es una obra que tú ves, con la que te puedes identificar con éxito de público. Por tanto, yo creo que ahí, como los patrones literarios establecen unas retóricas epistolares, que ya sé que la retórica epistolar no equivale directamente a la retórica emocional, pero tienen bastante que ver. Si no, no se me ocurre la explicación. Entonces, yo lo he explicado por ahí. No he introducido esa dimensión de interpretación emocional en la cuestión de la distancia porque la evidencia es muy escasa, entonces lo he hecho más así. Pero sería muy interesante y de hecho, cómo se significa emocionalmente la distancia también. Lo que pasa es que creo que ahí pues dará más juego las cartas de India, por ejemplo, que ese tipo de repertorios seguramente darán más juego. Porque a veces, bueno, no he dicho que a veces las cartas están escritas en París, es decir, que la señora está en París y le escribe a que está en París, que la manda con un criado. Quiero decir que a veces hay mucha distancia y a veces no hay ninguna que está al lado, como quien dice también. Un esclavo, la mercadería la manda con un negro. Te mandan negro. Os la doy a no sé quién porque el negro se ha marchado.